Asambleísta Betty Tola. Señor presidente, compañeros y compañeras, uno de los retos más importantes que tenemos en este momento es seguramente, y en ese empeño nos encontramos, de darle forma y viabilizar el texto constitucional. Cuando hablamos del régimen del buen vivir, del summa causa, quizás uno de los aspectos fundamentales sobre los cuales este se sustenta es justamente el de la soberanía alimentaria. Creo yo que dos elementos son fundamentales a la hora de pensar en la soberanía alimentaria. Uno, básicamente, que fue debatido durante el proceso constituyente, tenía justamente que ver en cómo garantizar que nuestro país se libere de manera definitiva de la dependencia de la exportación de alimentos. Pero también otro de los aspectos que fueron debatidos en el marco de pensar y repensar los temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria estaban justamente el de la necesidad de reactivar el agro, de recuperar la dinámica de la producción agropecuaria, de la producción de los campesinos y de las campesinas y pagar de esa manera una deuda histórica que el Estado y la sociedad tenemos con los campesinos. Creo que hay tres elementos fundamentales que están presentes en la realidad ecuatoriana, en la realidad del agro ecuatoriano, que es fundamental repensar y tenerlos en cuenta a la hora de plantear una ley de soberanía alimentaria. El uno es el que ya se ha señalado de manera insistente durante la intervención de varios compañeros y es la paulatina dependencia que el Ecuador tiene hoy en materia de alimentos. Algunos datos para ello. Más del 90% o cerca del 100% de la lenteja, de la avena, del canguil, del garbanzo y de la pasta de tomate hoy están siendo importados. El 60% de la cebada y el 99% del trigo que consumimos. Paradójicamente, nuestro país importa hoy también papas, cuando la historia nos ha enseñado que las papas son originarias de los Andes. Creo que es importante también el otro elemento, el que tiene que ver con cómo está planteada el uso, pero sobre todo la tenencia de la tierra y el agua. Y acá se han señalado algunos datos que siguen siendo datos que nos dan cuenta de cómo está planteado este momento la estructura de la tenencia de la tierra y nos demanda acciones urgentes y emergentes y de manera clara y cierta queremos establecer un nuevo régimen de soberanía alimentaria en nuestro país. El 63.51% de los pequeños propietarios poseen tan solo el 6.27% frente al 2.32% de grandes propietarios que tienen cerca del 45% de la tierra. Eso no es posible tolerar, eso no puede seguir siendo parte de la realidad de un país que se precia de querer buscar cambios sustantivos en la estructura de la tenencia de la tierra, cambios sustantivos en la calidad de vida de su población. El otro ámbito que expresa de manera clara y cierta la forma en cómo se ha establecido la tenencia y el uso de los recursos para la producción tienen que ver con el uso y el acaparamiento del agua en ciertos sectores. Apenas el 14% de los terrenos menores de 20 hectáreas tienen algún tipo de riego. En provincias como el Azuay, el 77% del caudal de uno de los ríos, del río Ricay, está concentrado en tan solo 8 concesionarios. Esa es la realidad que enfrenta nuestro país. No podemos hablar de soberanía alimentaria si no estamos mirando esa realidad, si no tenemos en nuestra ley, en la ley de soberanía alimentaria y en las leyes conexas que deberán ser elaboradas a futuro, si esas leyes no dan una respuesta clara y segura y firme sobre estos temas. Pero también el otro aspecto que está involucrado en el debate de la soberanía alimentaria es el que tiene que ver con la cultura. Si tan solo hacemos un recorrido respecto a cómo ha cambiado nuestros hábitos alimenticios, seguramente estaremos dando cuenta de cómo todo ese proceso que hemos vivido en los últimos años, en los cuales la dependencia de los alimentos que vienen de fuera es tan fuerte en nuestro país, podremos mirar cómo incluso nuestra dieta se ha modificado sustancialmente. Hoy el consumo de la mayoría de los ecuatorianos está ligado a productos chatarra, a la diferencia de cómo fue el consumo de nuestros padres, de nuestros abuelos y quizás de la mayoría de nosotros mismos. En esa medida, varios compañeros y compañeras hemos hecho algunos planteamientos que yo quisiera resumir en los siguientes. Creo que es importante en el artículo 1, que hace referencia al objeto de la ley, insistir en la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria, como se ha insistido en esta discusión, va mucho más allá de asegurar y de erradicar
y la desnutrición. Estamos hablando de la posibilidad de la autodeterminación y de la autosuficiencia en la producción de nuestros alimentos. Creo que es importante a la hora de pensar en las propuestas de soberanía alimentaria una clara definición de los roles que el Estado tiene para promover la producción, la distribución, el consumo de los alimentos, principalmente de las pequeñas y medianas unidades de producción, como se señala de manera reiterada en el artículo 281 de la Constitución. Creo que es importante que cuando hablamos de los temas referentes al agua, hagamos de manera insistente hincapié en todo lo que tiene que ver con la prelación de los usos del agua que están definidos en la Constitución. Ahí se señala con claridad el derecho humano al agua para el consumo para las personas, pero también, en segundo lugar, el agua para riego que garantiza la soberanía alimentaria. Ahí tenemos que establecer de manera clara este marco que permita que cuando se elabore la Ley de Recursos Hídricos se establezca las prioridades para su uso. En cuanto a la tierra, creo que es importante avanzar con otros elementos o con nuevos elementos en el debate respecto a lo que consideramos la función social de la tierra. Ahí ya en el texto se señala el criterio de función social ligado a la generación de empleo y al manejo de los suelos, pero creo que es importante también ligar la función social de la tierra a la prioridad en la producción de los alimentos. Quizás uno de los temas que es fundamental recuperar es el que tiene que ver con la comercialización. Más allá de insistir, porque el texto insiste de manera reiterada en las grandes cadenas de comercialización, ya varios compañeros han insistido en esto y me quiero sumar a ello. Creo que tenemos que pensar en cómo el Estado garantiza la relación directa de los pequeños y medianos productores con el mercado, la relación directa con los consumidores. Creo que hay que pensar en cadenas cortas, pero no en las cadenas grandes que están planteadas en el texto constitucional, que lo único que van a hacer es a generar una dependencia enorme y grande de los pequeños productores de las grandes cadenas de comercialización. Creo que es importante también insistir de manera importante en cómo el Estado debe establecer mecanismos que garanticen los límites a las importaciones. Varios artículos de la Constitución ya señalan que el Estado establecerá criterios claros para proteger la producción nacional y sobre todo garantizar que la producción, en este caso alimenticia de los pequeños y medianos productores ecuatorianos, sea la que abastezca de manera prioritaria el mercado doméstico. Creo que es importante también insistir, y quizás esto no está claramente planteado y recogido en el texto de la Ley de Soberanía Alimentaria, todo lo que hace referencia a las compras públicas. Cuando la nueva Constitución incorpora el criterio de compras públicas, justamente lo incorpora en la perspectiva de dinamizar la producción nacional, de dinamizar los mercados locales. Creo que es importante establecer que deberá ser una obligación del Estado la compra y la adquisición a pequeños y medianos productores para todo lo que es la provisión de programas que el Estado tiene, como por ejemplo el programa Aliméntate Ecuador. Respecto a los seguros agrícolas, si bien es un avance importante que fue debatido incluso cuando se trabajó durante el proceso constituyente el mandato agrícola, creo que es importante señalar que los subsidios en materia de seguros agrícolas serán únicamente para los pequeños y medianos productores. Finalmente, creo que es importante recuperar el debate respecto al rol del Consejo de Soberanía Alimentaria. Desde nuestro punto de vista, este deberá ser un consejo que esté integrado de manera paritaria entre el Ejecutivo y la sociedad civil. No vemos la pertinencia de la incorporación de delegados de las otras funciones del Estado, básicamente porque el Consejo de Soberanía Alimentaria deberá tener la posibilidad cierta de influir en la política pública que haga viable las políticas en materia de soberanía alimentaria, y esa es una tarea esencialmente del Ejecutivo. Por eso consideramos que es importante que este Consejo esté integrado de manera paritaria por 7 delegados del Ejecutivo y delegados de las organizaciones sociales. Creo que ojalá en el futuro podamos tener la capacidad de respondernos algunas preguntas una vez que aprobemos este conjunto de leyes. Una de ellas lo decía una mujer campesina hace algunos días. ¿Podrán las mujeres campesinas organizadas tener el suficiente respaldo estatal para producir pollos, venderlos directamente en el mercado y competir en mejores condiciones con los grupos de poder que en la actualidad monopolizan esta actividad? He ahí el reto de la Ley de Soberanía Alimentaria. Muchas gracias.